voy a hablar de las empresas que suelen estar en una especie de un rincón del ring y donde parece que o no se mueven o se mueven arrastrándose, ¿no? Las empresas yo creo que tenemos que entender que son animales muy complejos, muy diversos, porque dependen de personas que las gestionan. Y, por lo tanto, las personas con sus valores y su visión va a ser la que sea capaz de adaptarse, moverse, adoptar políticas. Por lo tanto, yo creo que las empresas, intentar obligarlas no es una buena medida, porque eso no es convencimiento. Las empresas sí que es realidad, la verdad es que son muy sensibles a aquellas prácticas que les ayudan a crear o proteger valor. Y eso es la clave. O sea, las compañías van a ser muy rápidas en adoptar políticas y procesos y en la medida que entiendan que van a ser beneficiosas para sus procesos de generación y protección de valor. La cuestión es cómo definimos valor y cómo ampliamos ese scope, ¿no? Yo creo que para ver lo que es el momento de rendición de cuentas hay que entender cuál ha sido el proceso que han seguido las empresas de estos años a través del camino de la transparencia, cómo han ido descubriendo ciertos territorios que quizá no estaban en su radar y cómo se han dado cuenta al final de que es clave en este momento para una compañía ser transparente y ser capaz de contar una historia de valor que afecta a todos los grupos de interés con los que se relaciona para su futuro. Las compañías hace 10 años empezaron a hacer memorias de RSC, informes de RSC, que algunos recordábamos que alguna compañía incluso te mandaba una maletita con 3 informes, 5 informes, no se los lee nadie. Los informes de RSC históricamente ha sido muy complejo leer porque contaba una historia que era como obligada. Entonces, las compañías, en el proceso de ir intentando mejorar su narración, intentando entender por qué tienen que hacer un proceso de transparencia en los ámbitos no puramente financieros, han ido descubriendo que lo primero, que es que vivimos un entorno con una sociedad muy demandante. Vivimos un entorno de stakeholder, de perfil o de mercado y social que se ha hecho muy demandante y que no va a permitir que las empresas no sean transparentes. ¿Por qué? Porque yo creo que la crisis de estos años ha sido evidente, pero es que recuerdo que a principios de década tuvimos Enron y, como decía un expresidente que yo tuve, decías que es un déjà vu, ¿no? O sea, no hemos aprendido. Por lo tanto, la sociedad y los actores que se mueven en la sociedad, incluso los mercados financieros y de opinión, consideran que las empresas son muy responsables de lo que pasa y, por lo tanto, no van a permitir que las compañías no rindan un nivel de cuentas adecuado. Por lo tanto, la primera reacción es, oye, yo en ese entorno tengo que moverme. A partir de este punto es cuando las compañías empiezan a darse cuenta que vivimos en un mundo de stakeholder y que el stakeholder, o sea, sin pasarnos, porque aquí parece que es una especie de locura, que es un stakeholder y algo. Stakeholder al final son todos aquellos actores que están condicionados y condicionan tu capacidad de generación de valor y que, por lo tanto, tienes que tenerlos en cuenta en tu scope. Y son distintos y hay que equilibrarlos. Porque el primer stakeholder es aquel que pone su dinero, los mercados financieros, los inversores, los analistas, aquella gente que crea opinión. Pero, por otra parte, es igual de relevante toda aquella sociedad, todo aquel entorno que se ve afectado por las operaciones de la compañía. Y, por lo tanto, se va a ver o tiene que decir algo en cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, la compañía, frente a ese entorno cada vez más demandante, descubre un modelo de gestión, una visión de gestión que es la gestión de stakeholder, que le abre un abanico magnífico para entender riesgos y oportunidades no meramente financieros. Empieza a entender la realidad de otra manera. Y cuando empieza uno a entender la realidad de otra manera, empieza a desarrollar políticas más complejas, empieza a ser mucho más sensible a lo que te rodea y a partir de ese momento empiezas a contar y a fijar programas de actuación que te llevan a querer contar historias distintas, no solo lo financiero. Por lo tanto, en este proceso las compañías han respondido en entorno, han sido capaces de entender que ese entorno genera un modelo de valor y un modelo de relación, y ahora pasas a la interna. Eso significa cómo en tu compañía lo mueves. Yo tengo la gente de RSC, generalmente, salvo los que lo hacen bien y tienen la capacidad de meterse en la estrategia de la compañía, tienen un problema, es que no tienen espacio de gestión. Cuentan una historia, que es la memoria. Entonces, o eres capaz de que las unidades de negocio, que ha sido el siguiente paso que han hecho las compañías, que realmente creen que la gestión del entorno y una gestión responsable del entorno requiere o es una variable que te aporta valor, tienen que convencer a las unidades de negocio. O sea, tienes que ser transversal. Porque la historia de sostenibilidad es una historia que no es acción social, no es capital humano solamente. Es medio ambiente, es la capacidad de entender los entornos sociales del futuro, es la capacidad de entender que en un país tienes que ser aliado, por lo tanto, empiezas a tener una historia mucho más transversal y que te hace mucho más complejo el reporting, que hacer una memoria no es escribirla. Hacer una memoria también para muchas compañías que están avanzando en este camino significa cómo soy capaz de entender primero qué quiero medir, para qué objetivos tengo y cómo voy a obtener la información. Por lo tanto, en ese proceso las compañías han descubierto que entender el entorno es clave, que gestionarlo es fundamental y que eso requiere un tipo de narrativa distinta. Cuando hoy las compañías están haciendo una reflexión sobre dónde va el reporting corporativo,
Vinculado con esto, el primer problema que ellos tienen es la conexión con el negocio. O sea, hay muchos informes de RSC que les quitas el título o el nombre de la compañía y bueno, no sabes de quién están hablando. Y eso tiene que ver también probablemente con la dificultad para diferenciar que han generado ciertos estándares como el GRI u otros. Al final, piensas que reportando un estándar has contado una narrativa y eso no es así. Por lo tanto, hay un primer punto que las compañías están planteándose, es cómo soy capaz de evolucionar a un modelo que esté más conectado con el negocio, porque es que esto es negocio. Si no es negocio, es otra cosa que no vale ni la pena preocuparse. Pero es que esto es negocio. Estamos hablando de impacto en cambio climático, impacto en el capital humano, estamos hablando de impacto en las sociedades. Y esto genera valor compartido, como dice Porter, aunque eso bueno, es un discurso que podríamos debatir, pero al final genera un proceso de valor con la sociedad. Por lo tanto, tengo que ser capaz de que el negocio entienda y cómo me conecto para contar su historia. Y cómo me diferencio. Después, tiene un punto que es un proceso muy complejo. Las compañías, técnicamente, tecnológicamente, no puedes tener a 4, 5, 6 personas en las grandes compañías 4 meses haciendo la memoria. Entonces, también hay un tema de simplificación y racionalización, ¿no? Y, por último, el alcance. Las memorias, hace unos años, Sustainability hizo un estudio muy interesante sobre quién se lee las memorias de RSE y sostenibilidad. Lo hizo sobre los stakeholders de las memorias, no sobre el público en general. 95% no se lo lee. Miento, te lo lees cuando vas a ver a la compañía, porque vas a pedirle algo. Por lo tanto, las memorias tienen que evolucionar para que sean realmente una herramienta potente para contar una historia. Y ahí viene el futuro. El futuro yo creo que es, y se está discutiendo si va a ser reporte integrado, el futuro tiene que ver en cómo somos capaces de contar, de hacer una narrativa coherente y veraz de cómo una compañía es capaz de crear valor para la propia compañía y para todos aquellos afectados por la misma. Porque ahora vivimos en un mundo donde la creación de valor tiene que ser una creación de valor equilibrada. Y eso va a llevar, por lo tanto, a un modelo de reporting distinto, un modelo de reporting donde vamos a tener que ser mucho más claros en cómo entendemos el entorno, cómo respondemos, a qué riesgos y oportunidades como compañía veo, y tengo que decirlo, porque yo voy a ser un inversor o voy a ser una persona que quiero trabajar en su compañía, o con su compañía como proveedor, me gustaría entender cómo ve usted el mundo. 2, cómo esa visión del entorno y los riesgos y oportunidades me genera una estrategia y un modelo de negocio, que es lo que la gente tiene que, es el canal que yo utilizo para generar valor y el que tengo que poner en la mesa para que alguien que vaya a invertir, ya sea como inversor o ya sea como proveedor o ya sea como persona, decida si es una compañía con la que puedo ir en un viaje de largo plazo. Y cómo esto al final se traduce en planes concretos, con números concretos que están haciendo el seguimiento. Ahí ya estamos hablando de una historia distinta. Estamos hablando de cómo la compañía manda un mensaje al mercado de qué entiendo que está pasando ahí fuera, cómo lo introduzco en mi estrategia y cómo tengo resultados. Y eso es un poco lo que las empresas, que es el mundo más duro, lo ven internamente. Ha sido un proceso de 10 años donde también es importante que pensemos que todo es mejorable y todo podría ser mejor todavía, y podría ser todo más transparente. Pero se ha hecho un gran camino y yo creo que hay que seguir evolucionando en ese camino y sobre todo hay que evolucionar porque las empresas entienden que es bueno para ellas, no que es obligatorio. Si las empresas entienden que realmente la transparencia es un mecanismo para desarrollar alianzas con los stakeholders y con compromisos mutuos, yo creo que la empresa gana y esa va a ser la clave.